Buenos días, profesor. En esta oportunidad, mi grupo de trabajo conformado por Alvarado Tello Alusca, Carrera García Ángel, Medina Sánchez Paola y quien le habla Mantilla Quiroz Lucía, expondremos el tema de intercambiadores de calor y condensadores. Los objetivos del trabajo realizado son identificar los conceptos básicos acerca de los intercambiadores de calor, reconocer la temática que se maneja con los condensadores y resolver e interpretar un problema práctico de intercambio de calor en condensadores. Ahora mencionaré algunos fundamentos teóricos del tema. En primer lugar, tenemos a los intercambiadores de calor, que son dispositivos cuya función es transferir el calor de un fluido a otro de menor temperatura. La transferencia de calor se produce a través de una placa metálica o tubo que favorezca el intercambio entre fluidos sin que estos se mezclen. Las aplicaciones a bordo son variadas y en función del objetivo por el cual están diseñados, los intercambiadores de calor reciben diferentes denominaciones. En primer lugar, tenemos el intercambiador de calor, que es un dispositivo que realiza una doble función, que es calentar un fluido y enfriar otro. También tenemos el condensador, que es un dispositivo que tiene como objetivo condensar vapor o mezclar o la mezcla de vapores. También tenemos el enfriador, que tiene como objetivo, valga la redundancia, enfriar un fluido por medio de otro. También tenemos el calentador, que es un dispositivo enfocado a aportar calor sensible a un fluido. Y por último tenemos el vaporizador, que tiene como objetivo vaporizar parte de un líquido. También tenemos los tipos de intercambiadores según su dirección de flujo. En primer lugar, tenemos el flujo paralelo. En este entran dos fluidos calientes y entran un fluido caliente y otro frío, pero por el mismo extremo del intercambiador y fluyen con la misma dirección, intercambiando calor hasta alcanzar una temperatura próxima la una a la otra. Es decir, los fluidos tratan de alcanzar un equilibrio térmico entre ellos. Además, hay que tomar en cuenta que el fluido de menor temperatura nunca va a alcanzar la temperatura del fluido más caliente. Tenemos el segundo tipo, que es el contraflujo, en el cual cada uno de los flujos entra al intercambiador por diferentes extremos y se presenta el contraflujo, cuando los dos fluidos van en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Este tipo de intercambiador se puede presentar en una temperatura más alta en el fluido frío y más baja en el caliente una vez realizada la transferencia de calor, por lo que es más eficiente térmicamente si lo comparamos con el flujo paralelo. En el intercambiador que se presenta un flujo cruzado, uno de los fluidos circula de manera perpendicular al otro fluido y uno de los fluidos pasa a través de los tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos perpendicularmente. En los intercambiadores de un solo paso o paso simple, es denominado así si el fluido solo intercambia calor en una sola vez, aunque en algunas ocasiones la transferencia de calor no es lo suficientemente para alcanzar la temperatura deseada, por lo que se emplea un método que combina dos o más intercambiadores en serie, permitiendo mejorar la eficiencia del proceso de intercambiador de calor. En los intercambiadores de múltiples pasos se denomina así cuando los fluidos del intercambiador cambian de calor más de una vez. Por otro lado, tenemos los intercambiadores regenerativos y no regenerativos. El intercambiador regenerativo es aquel donde se emplea el mismo fluido, o sea, el fluido caliente es igual al fluido frío, y este proceso se basa en que el fluido caliente atraviesa el intercambiador cediendo calor en él y posteriormente regresa al intercambiador como fluido frío. Posteriormente tenemos el intercambiador no regenerativo. Es importante recordar que el término generativo o no regenerativo solo se refiere a cómo funciona el intercambiador de calor en un sistema y no indica el tiempo de intercambiador o flujo. Finalmente, existen 4 diferentes tipos de intercambiadores según su estructura.
Está el de placa, que consta de un empaquetamiento de finas placas o láminas de metal corrugadas de alto coeficiente de transferencia que favorece la transferencia de calor. También está el intercambiador de carcasa y tubo, que es la construcción más básica y común de los intercambiadores de calor. Debido a ser el sistema de tubos más empleados, también se le denomina intercambiador de tubos sin más. Por otro lado, está el intercambiador de tubos céntricos. Estos constan de dos tubos concéntricos de diámetros diferentes ensamblados uno del otro. Finalmente, están los refrigeradores por aire. Estos consisten en las disposiciones de una serie de tubos situados en una corriente de aire, y esta corriente puede ser de manera natural o forzada con ayuda de un ventilador. Bueno, finalmente tenemos lo que son las aplicaciones de los intercambiadores de calor. Bueno, estas aplicaciones son diversas, ya que por cada proceso por el cual estos tienen diferentes diseños. Bueno, en primer lugar tenemos el precalentador, el cual se encuentra en varias instalaciones, generalmente para poder preparar la temperatura de agua de camisas de los motores principales para reducir el choque térmico. Luego tenemos el radiador, que tiene como objetivo transferir el calor a partir de un fluido térmico a otro. Esto no implica que necesariamente el intercambio sea entre líquido a líquido, sino que también puede ser entre aire a líquido o viceversa. Asimismo, tenemos el aire acondicionado, donde todos los sistemas de aire acondicionado están compuestos mínimo por dos intercambiadores de calor, un evaporador y un condensador. El líquido refrigerante fluye por el intercambiador de calor, ya sea transfiriendo calor o expendiendo al medio frío. Y por último, tenemos los condensadores de vapor, los cuales generalmente se encuentran en instalaciones como por ejemplo una planta generadora de vapor en un buque. Este se encarga de aprovechar el agua técnica producida. Y aquí tenemos algunas de las fórmulas que, que podemos encontrar sobre los vapores de agua. La primera que tenemos, podemos encontrar el calor que pierde el vapor de agua al condensarse, donde Q será igual al flujo de masa de vapor por lambda, que viene a ser el calor sensible. Luego tenemos el calor que gana el agua, donde Q será igual al flujo másico del agua por el Cp, que es el calor específico, por la variación de la temperatura. Y por último tenemos el calor del intercambiador, donde Q es igual a U, que es el coeficiente integral de transmisión de calor, por A, que es el área de transmisión de calor de la superficie de los tubos, por la variación de la temperatura media logarítmica. Bueno, teóricamente los tres valores de las anteriores fórmulas deben ser iguales. Luego pasamos al ejercicio de aplicación, el cual pasaré a leerlo, donde nos dice que un refrigerante A se va a enfriar con agua en un condensador. El refrigerante entra al dispositivo con un líquido másico de 6 kilogramos por minuto a 1 megapascal y a 70 grados centígrados, y sale a 35 grados centígrados. Luego, el agua de enfriamiento entra a 300 kilopascales y 15 grados centígrados y sale a 25 grados centígrados. Sin considerar las caídas de presión, nos pide determinar A, el flujo másico de agua de enfriamiento requerido, y B, la tasa de transferencia de calor desde el refrigerante hacia el agua. También nos brindan un pequeño diagrama. Bueno, como podemos ver acá, tenemos ya los datos antes mencionados, donde por 3 se ve que entra a 70 grados centígrados y sale 35 grados centígrados, y de igual forma en 1 y 2. Bueno, ahora vamos a ubicar los otros datos mencionados en el problema, donde podemos ver que el refrigerante ingresa por 3, donde se tiene un flujo másico que va a ser de 6 kilogramos por minuto. Entonces,
esta va a salir por 4 y el flujo másico que tiene 4 va a ser igual a 3, ya que no hay contacto entre los dos fluidos. Como se puede ver, existe una tubería de por medio. El agua de enfriamiento que entra por 1 y por como nos dice en el problema, esta es la que vamos a necesitar hallar. Y también que debemos considerar que no hay pérdida de presiones. Además, podemos decir que en 2 va a tener el mismo flujo másico que 1, porque todo lo que entra sale y como les dije anteriormente, las sustancias no se van a mezclar. También podemos decir que la presión de 4 será igual a la presión en 3, es decir, que 1 megapascal ya no se, ya que no, o sea, será 1 megapascal ya que no se considerarán pérdidas de presión. Y de igual forma, para la presión 2 será igual a la presión 1, es decir, que estas presiones van a ser constantes. Finalmente, necesitamos encontrar las entalpías utilizando las tablas termodinámicas, empezando por la entrada 1, donde hemos utilizado la tabla A4 por ser un líquido comprimido, identificando con los datos que tenemos que la entalpía sería igual a 62.982 kilojoules por kilogramos. Luego identificamos la salida 2, donde también es un líquido comprimido, y obtenemos 104.83 kilojoules por kilogramos. La entrada del estado 3, al ubicarla con nuestros datos que tenemos, nos damos cuenta que es un vapor sobrecalentado. Entonces buscamos en nuestra tabla A13 el valor de la entalpía, obteniendo así 303.85 kilojoules por kilogramos. Y para concluir tenemos el estado 4, donde ubicamos la tabla A11 y donde nos hemos dado cuenta que no podemos encontrar nuestra temperatura, que es de 35 grados. Entonces necesitamos interpolar. Como podemos ver aquí, tenemos una pequeña imagen al costado, donde tenemos la temperatura de 34 grados y su entalpía, la temperatura de 35, y pues no sabemos la entalpía, y después la de 36 grados. Entonces, al interpolar, podemos encontrarle la entalpía de 4, que será igual a 100.865 kilojoules sobre kilogramos. Estos datos serán importantes para seguir con la resolución del problema. Continuando con la solución del ejercicio, tenemos la siguiente ecuación, la cual representa los intercambiadores de calor, donde en esta oportunidad, para utilizar esta fórmula respecto a nuestro ejercicio, no vamos a utilizar ni el calor ni el trabajo de esta fórmula. Por lo que podemos decir que 0 es igual al flujo másico del agua por H2 menos H1 más el flujo másico del refrigerante por H4 menos H3. ¿Qué vienen a ser las H? Las H vienen a ser las entalpías anteriormente halladas. Entonces, el flujo másico del agua es igual al menos el flujo másico del refrigerante por H4 menos H3 y todo esto sobre H2 menos H1. Entonces, reemplazando los datos anteriormente hallados, decimos que 6 kilogramos sobre minuto, que es el flujo másico del agua del refrigerante, por 100,865 menos 303,85 kilojoules sobre kilogramos, y todo esto sobre 104.83 menos 62,982 kilojoules sobre kilogramos es el flujo másico del agua. Por lo tanto, operando todo eso, nos da 29,10 kilogramos sobre minuto. Para hallar la tasa de la transferencia de calor del refrigerante utilizaremos una fórmula similar, donde en este caso no utilizaremos el trabajo, por lo cual podemos decir que el calor es igual al flujo másico del refrigerante por H4 menos H3. Reemplazando los datos, vendría a ser que el calor es igual a 6 kilogramos por minuto. Hacemos una conversión de minutos a segundos, donde multiplicamos sobre un minuto sobre 60 segundos, y esto también multiplicamos 100,865 kilojoules sobre kilogramos menos 303,35 kilojoules sobre kilogramos. Entonces decimos que el calor es igual a menos 29 kilojoules sobre segundos, o también menos 1217,91 kilojoules sobre minutos. En nuestras conclusiones pudimos
identificar los conceptos básicos acerca de los intercambiadores de calor, como sus tipos, sus aplicaciones y algunas fórmulas, y también se logró reconocer la temática que manejan los condensadores, hallando su utilidad y su forma de trabajo. Finalmente se pudo resolver e interpretar un ejercicio de aplicación de manera oportuna, basando en el intercambio de calor de un condensador. Muchas gracias.